Perfecto, listo. Pues ya estamos grabando. Espero que todos se encuentren muy bien. Muy buenas noches a todos. Espero que su primera semana de segundito 10 de 10. Si no fue tan 10 de 10, ánimo, no se me decaigan, para adelante. Y pues bueno, pues vamos a continuar con el tema de Ciru. Como recordarán en la clase previa, nos habíamos quedado hablando de los escenarios de atención médica quirúrgica, específicamente cuando estábamos hablando de el consultorio. Ahora, antes de continuar, yo la clase pasada les había dejado una chiqui tarea. ¿Qué era esa chiqui tarea? Este recuadro en color rosa. Habíamos ya visto las características básicas del inmueble, las partes más importantes, pero yo les había dicho que todo consultorio, según la norma 005, necesita sí o sí tres reglamentos legales para estar funcionando adecuadamente. Alguien de pura casualidad buscó esos tres reglamentos o checó la infografía que les dije, ahí venían los tres reglamentos de pura casualidad. ¿Alguien? Si no, no pasa nada, pues para eso es la clase. Pero no, nadie. Bueno. Me parece que uno era el aviso de funcionamiento, Mm. el otro era de... ay. Como de encargado de algo así. Y el Ok. otro era de de fauna nociva. Eso, muy bien, de fauna nociva. Perfecto. Bueno, mira, esos primeros dos que me dijiste se pueden englobar en un solo apartado, que es justo el aviso de funcionamiento de un consultorio. Pero déjenme conecto mi compu que ya me estoy quedando sin pila. Denme un segundito. Ah, perdón, se desconectó mi cámara, ¿verdad? Espérenme. Ya, listo. Ay, no es cierto, no se ha conectado. Espérenme, denme dos. Pero sí, muy bien. El primero y el que más me importaba justo que buscaran era este de aviso de funcionamiento y representatividad legal. Ese es su término completo, pero lo podemos resumir simplemente en el aviso de funcionamiento. Entonces, el primer reglamento es este. ¿En qué consiste el aviso de funcionamiento? Pues como su nombre lo dice, es un permiso que se otorga a todo consultorio para decir, ok, este consultorio está capacitado, tiene las instalaciones básicas para poder operar como consultorio médico. Este tipo de reglamentos usualmente lo emite la COFEPRIS, ¿vale? Ahora, como les decía, en este aviso de funcionamiento se puede englobar también la representatividad legal. ¿A qué se refiere esto de representatividad? Lo pongo aquí. Y representatividad. Aunque ustedes no lo crean, todo consultorio debe de tener un médico responsable, es decir, como el dueño del consultorio. Ahora, ese consultorio lo pueden operar muchos doctores, es decir, pueden estar trabajando ahí de todo tipo de doctores, pero siempre debe de haber uno que responda por las repercusiones legales que puedan emanar de este consultorio. Por eso es que si ustedes van a alguna clínica que tenga muchos consultorios o a algún consultorio anexo a farmacias, podrán ver que usualmente, por regla, debería de haber al menos uno o dos títulos de médicos. El primero sería el del médico responsable y el otro sería el del médico que quizás esté trabajando aparte. En pocas palabras, si yo pusiera un consultorio y le pusiera consultorio SmartMed y de repente los contrato a todos ustedes, el representante legal de ese consultorio soy yo. Ustedes pueden trabajar en él colocando su título, sí, sin problema. Pero si por ahí aplicaron algo mal, hicieron algo mal, hay una multa, cualquier cosa que vaya a la legabilidad del consultorio, pues van sobre mi cabeza. Entonces, no lo haga, por favor. Pero bueno, todo consultorio debe tener aviso de funcionamiento y representatividad legal. Ahora, este aviso de funcionamiento afortunadamente es único, es decir, solo se requiere tramitar una sola vez, ¿vale? Entonces aquí al ladito voy a colocar que este es único. Solo se necesita sacar una vez en la vida. Ahora, ¿cuándo se debe de sacar? Idealmente dentro de los primeros 10 días de que el consultorio comienza a funcionar, ¿vale? Entonces es único y debe de tramitarse máximo 10 días, ¿vale? Si ustedes están trabajando de vía ilegal y al día 11 les cae la COFEPRIS, vayan desembuchando bolsito porque les va a caer una multota pero recia, ¿va? Entonces, primero, ahora,
Segundo, también lo mencionó la doctora, el control de la fauna nociva. Es decir, todo establecimiento que brinde atención a la salud debe de tener un control de fauna nociva. ¿A qué nos referimos con fauna nociva? A plagas. Todo sitio puede tener plagas de hormigas, insectos en general, cucarachas, arañas, etcétera, ¿vale? Entonces siempre se debe de estar emitiendo un permiso en donde se valore que el consultorio pues no es un sitio de propagación de infecciones o de fomites, ¿no? Ahora, este se debe de tramitar de forma anual, ¿vale? Cada año el consultorio se debe de estar certificando que no hay fauna nociva dentro del consultorio. Y por último, el último permiso reglamentario que sí o sí se debe de tener es el manejo del RPBI. ¿Qué significa RPBI? Residuos patológicos, biológicos, infecciosos, ¿vale? En pocas palabras, todo consultorio, pues inherente a su trabajo, a lo que se practique dentro de un consultorio, vamos a estar generando gasas con sangre, secreciones de moco, pus, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso debe de estar regulado para determinar dónde la vamos a tirar, todo lo que se deseche, cada cuándo se debe de estar recambiando, etcétera, etcétera. Ahora, por este último punto, ni se preocupen, no de momento, porque el RPBI también tiene una norma específica y es la norma 087. Pero ¿qué creen? La norma 087 es problema de los alumnitos del bloque 2, porque hasta el bloque 2 de cirugía es cuando vamos a ver todas las características de la norma 087. Ya veremos que hay código de colores, código de materiales, código de estructura, código de desecho, etcétera, 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 pero eso no nos involucra a este momento. Entonces, muy bien, esos son los 3 requerimientos legales que todo consultorio sí o sí debe de tener. Y con eso terminamos lo que nos había quedado pendiente de esta norma 005. Ahora, vamos al siguiente elemento, la norma 016. La norma 016 abarca, en pocas palabras, la infraestructura y funcionamiento básico de la sala quirúrgica o la sala de operaciones. Para quienes estuvieron en el presegundo, quizás les resulte familiar este tema. Para los que a lo mejor no estuvieron y es su primer acercamiento, pues no pasa nada, vamos a ver desde cero, ¿va? Entonces, primera cosa que yo debo de recordar. La norma 016 establece que la sala de operaciones está compuesta de 3 grandes zonas, ¿vale? Lejos de lo que uno puede pensar, que el quirófano es nada más un cuartito donde te meten cuchillo, no. El quirófano como tal está conformado de 3 grandes zonas. Entonces vamos a poner aquí al ladito las generalidades. Primer punto, tiene 3 zonas o también conocidas como áreas. ¿Cuáles son estas 3 zonas o áreas? Recordemos, en orden, el área negra, el área gris y el área blanca. Estos son los conceptos más frecuentemente ocupados, pero ¿qué creen? Tenemos sinónimos y tenemos que dominarlos. Fíjense, el área blanca, su sinónimo es el área estéril. Entonces, tanto área o zona blanca o zona estéril es lo mismo. El área gris es el área semi-estéril. Y finalmente, el área negra es el área no estéril. O incluso en algunas bibliografías un poco más viejitas se le denominaba el área filtro. ¿Por qué el área filtro? Porque es propiamente la zona que va a separar a todo el quirófano del resto del hospital o del resto de estructuras donde se encuentre dicho quirófano. Entonces, 3 zonas en ese orden, ¿va? Muy bien, ahora, siguiente característica obligada que debemos de conocer. ¿Dónde va a estar la ubicación del quirófano? Es decir, si ustedes, ojalá y no, al menos no como pacientes, pero si ustedes alguna vez visitan un quirófano, se darán cuenta que independientemente del hospital, de si es del IMSS, del ISSSTE, hospital privado, lo que sea, un quirófano usualmente va a cumplir las siguientes características. Número 1,
es una zona de acceso controlado. ¿Qué quiere decir esto? Que no cualquier persona va a poder pasar aquí. Aquí difícilmente van a entrar los familiares, las personas administrativas del hospital, etcétera, ¿no? Entonces, es un acceso controlado únicamente para personal de la salud. Ahora, segundo punto importante, los quirófanos por norma deben de estar alejados de las zonas o sitios potencialmente sépticos. Entonces, segundo punto, alejados de las zonas sépticas. ¿A qué nos referimos con zonas sépticas? Hay sobre todo dos zonas sépticas que nunca de los nunca deben de estar al ladito del quirófano. Número uno, el área de anatomopatología. Anatomopatología. ¿Qué quiere decir esto? El servicio de anatomopatología es un servicio que todos los quirófanos o todos los hospitales tienen y es el sitio en donde nosotros vamos a mandar, por ejemplo, las extremidades amputadas, si realizamos la extracción de alguna víscera, por ejemplo, del útero, del ovario, un pedazo de intestino, el apéndice, la vesícula biliar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ya se considera una pieza patológica. Es estudiada por los médicos patólogos, que se van a encargar de estudiar la estructura histológica de dichas piezas para determinar si están enfermas, si tienen cáncer, si tienen cualquier padecimiento, ¿va? Entonces, como estamos mandando piezas que pueden tener algo patológico dentro de ellas, pues por obvia razón no pueden estar cerquita del quirófano. Ahora, segunda zona importante que se considera séptica, la parte de autopsias o anfiteatro, que pues son propiamente los sitios, como su nombre lo dice, en donde vamos a llevar a los pacientes que han fallecido en el hospital. Entonces, pues, como nosotros no sabemos si esa persona falleció por una superinfección llamada sepsis, que es un tema que vamos a ver este bloque, pero más adelante, no sabemos si murió de sepsis, si murió por alguna comorbilidad que le generó una infección tremenda, etcétera, pues no nos conviene tener esos focos infecciosos junto al quirófano, ¿va? Entonces, estas son las principales dos zonas o sitios sépticos que no deben de estar en contacto con el quirófano. Y finalmente, la tercera característica importante del quirófano es que debe de ser accesible. Y aquí ustedes dirán, oh doc, pues ¿quién lo entiende? No que debe de ser controlado y además debe de estar alejado de zonas sépticas, pues ¿cómo que debe de ser accesible? Debe de ser accesible específicamente a 3 sitios del hospital. Número 1, a los auxiliares diagnósticos, propiamente a los departamentos, aquí abrevio DEPTOS, así como departamentos de auxilio diagnóstico. ¿Como cuáles? Como el laboratorio, las salas de transfusión, imagenología, etcétera. Esos elementos o encargados que sí podemos llegar a requerir rápido en una operación, necesitamos tenerlos accesibles. Número 2, a una zona de reposo, que si nos ponemos un poquito más ahí cachondones con las palabras, con los términos, esta zona de reposo, perdón, se conoce propiamente como una zona de corta estancia. Y van a ser las zonas justo en donde nuestros pacientes, después de estar acuchillados por el cirujano, los vamos a llevar a una pequeña salita para que se recuperen, etcétera. Entonces necesitamos tener un espacio cerquita del quirófano para poder ir a dejar a nuestros pacientes y que se recuperen. Y por último, ¿qué pasa si por alguna razón nuestro paciente no salió bien de la cirugía? A lo mejor se nos desangró mucho, ya venía muy mal, pasó cualquier cosa que le complicara el estado de salud. Necesitamos tener un departamento encargado de poder estabilizar en ese tipo de situaciones críticas al paciente. ¿Y cuál es ese departamento? Es el conocido UCIA. UCIA son las siglas para abreviar Unidad de Cuidados Intensivos del Adulto, ¿vale? Entonces, UCIA significa Unidad de Cuidados Intensivos del Adulto. Este va a ser un sitio en donde hay
puro intensivista, que es una subespecialidad médica. Y son médicos encargados de recibir estos pacientes que salieron súper recontra mal de su operación y hay que estabilizarlos para que no se mueran, ¿va? Muy bien, entonces esas son las tres grandes zonas accesibles a el quirófano. Entonces, ya tenemos las características. Entonces, vamos a hacer un poquito de mayor énfasis en estas zonas de aquí, que son el área negra, gris y blanca. Entonces, recordemos, por orden, la primera zona sería esta zona de aquí, perdón, ya le estaba poniendo gris, que es la zona negra. Como ya dijimos, la zona negra es conocida como el área filtro o el área no estéril, ¿va? Entonces, recordemos, el área negra debe de cumplir ciertos parámetros muy importantes. Número uno, como lo podemos observar aquí en estos dibujitos, el área negra va a ser un sitio en donde yo, personal médico, me voy a cambiar de ropa. De estar todo coqueto tirando rostro en el hospital con mi bata blanca, mi camisita, mi corbata, etcétera, voy a retirarme toda esta ropa y voy a pasar a colocarme mi uniforme quirúrgico. Entonces, recordemos, el uniforme quirúrgico debe de tener tres elementos básicos. ¿Cuáles son? Número uno, el gorro quirúrgico. Número 2, la filipina quirúrgica. Y número 3, aunque aquí no se observa en nuestro dibujito, pues este compañero también tendría hacia acá abajo su pantalón quirúrgico, ¿no? Entonces, número 3, el pantalón quirúrgico. Perfecto. Entonces, en esta zona negra es donde yo me voy a cambiar de ropa. Ahora, ¿dónde me voy a cambiar? El área negra debe de tener sí o sí vestidores. Estos vestidores pueden ser baños, tal cual también, o sea, es como un cuartito en donde hay un excusado, hay un espejo ahí bien coqueto para que te cambies y demás, y pues así mantener un poquito de privacidad. O pues si le tienes mucha confianza a tus compas médicos, pues te puedes cambiar aquí enfrente de todos bien chévere, ¿no? Pero bueno, sí o sí debe de haber vestidores o baños en esta zona para que te puedas cambiar o pues te puedes echar ahí un bañito rápido antes de entrar al quirófano, ¿va? Muy bien, ahora, última cosa que debe de tener esta zona negra de forma importante, lavabos. Los lavabos se parecen mucho a los lavabos que habíamos visto en el consultorio. Estos lavabos también deben de tener agua fría, agua caliente y su dispensario de jabón, ¿vale? Para que pues justo si pasaste a hacer del baño, pues puedas salir, lavarte, todo chévere y ya, ¿va? Muy bien, entonces, estas son las características básicas que hay que conocer del área negra, ¿va? Muy bien. Ahora, pasemos a la siguiente zona, el área gris. En esta zona gris únicamente vas a poder pasar ya cuando estás uniformado, ¿vale? En su vida se les ocurra pasarse al área gris vestidos de blanco, porque los van a correr casi a patadas. Entonces, por favor, siempre hay que cruzar ya uniformado, ¿vale? Ahora bien, esto lo vimos en el presegundo, es pregunta siempre de examen de todo tipo y por lo tanto se las voy a preguntar a ustedes. Recuerden, la zona gris y la zona negra se delimitan entre sí por una barrera bien establecida. Entonces, recuérdenme, ¿cómo se llama la zona o estructura que limita al área negra del área gris? Trampa de botas. Vientos, perfecto. Entonces, aquí tendríamos a nuestra trampa de botas. Perfecto. Ahora, ¿qué quiere decir esto de trampa de botas? Ahorita les voy a enseñar unas imágenes y unos videos ya que tengo aquí bien chéveres preparados. Pero recordemos, la trampa de botas es tal cual si yo me pusiera aquí enfrente y observara a la trampa de botas, pues así tal cual por enfrente, voy a ver que esta trampa de botas es una especie de mueble acostado. Literalmente como si fuera una cajonera de zapatos, ¿vale? Si alguno tiene una cajonera, pues eso. Y aquí tendríamos cajoncitos en donde en el interior voy a tener botas quirúrgicas. Las botas quirúrgicas
están hechos del mismo material del cubrebocas, ¿vale? Y estas botas quirúrgicas nos las tenemos que poner encima de nuestros zapatos para que podamos empezar a pisar el área gris. Entonces, segunda característica, al área gris hay que pasar ya uniformado y sí o sí con botas quirúrgicas colocadas. Si ustedes caminan en el área gris con sus tenis o sus zapatos o lo que sea que lleven, una vez más los van a correr a patadas del quirófano, entonces no lo hagan por favor, ¿va? Entonces, se colocan sus botitas quirúrgicas y se pasan de este lado. Entonces, cuando ustedes estén en el área gris, ya van a estar ustedes uniformados con su gorrito quirúrgico, con su filipina bien coqueta, hay diseños muy bonitos de filipinas, con su pantalón quirúrgico y además con sus botas quirúrgicas. Y ahí van a estar ustedes bien campantes ya en el área gris. Ahorita les enseño el videito para que recordemos cómo hay que ponerse específicamente las botas quirúrgicas, ¿va? Muy bien. Entonces, yo ya estoy en el área gris. ¿Qué características importantes podemos encontrar en dicha área gris? Número 1. En esta área vamos a encontrar una vez más lavabos. Pero estos lavabos ya no son como los lavabos que teníamos acá en el área negra. Estos lavabos de aquí cumplen la característica que son de sensor, es decir, tal cual yo le paso la manita y el agua se activa solita, o si por alguna razón el hospital no tiene el insumo para costear este tipo de lavabos, hay unos lavabos que sirven con bomba, es decir, tienen como una pelotita en el piso que cuando yo la apachurro con mi pie sale el chorro de agua. Entonces cada que yo apachurre esa bombita del suelo va a estar cayendo agua. La mayoría de quirófanos ya en la actualidad tienen lavabos de sensor, pero bueno, pues que no sepan que si algún día entran a uno y no tiene sensor, tendrán que buscar una bombita en el suelo para poder pisarla, ¿va? Ahora bien, junto a los lavabos se recomienda que por norma mínimo haya 2 lavabos por quirófano, al menos 2. Puede haber 3 o más, sí, pero al menos 2. Ahora, junto a estos lavabos debemos de encontrar 2 grandes dispensarios. El primero es de un jabón, que es jabón líquido quirúrgico. De este hablaremos más adelante cuando hablemos de acto quirúrgico, sus características un poquito más precisas. Pero bueno, debemos tener un dispensario de jabón que de la misma forma, puede ser automático, es decir, que tenga sensor. Yo solo le paso la manita y me cae así el chorrito de jabón, como los dispensarios que hay en el cine, por ejemplo. O también hay unos que se activan mediante un mecanismo de bomba. Lo mismo, si yo veo que es el dispensario de jabón, le paso la mano y no sale jabón, lo que tengo que realizar es buscar una bolita en el suelo que yo voy a poder pisar con mis pies y cuando yo las pise va a salir el chorrito de jabón. Ahorita vemos esa imagen también, no se preocupen. Ahora, debemos de también tener un segundo dispensario que ocupa una solución antiséptica muy precisa, que se conoce como el gluconato de clorexidina. El gluconato de clorexidina es un tipo de sustancia antiséptica que lo que va a hacer es generarnos una recubierta invisible sobre las manos. Literalmente cuando yo me llene mis manos de clorexidina, yo las voy a ver brillosas, pero aunque yo no lo vea macroscópicamente, ese brillo que van a emanar es una película como una membrana muy 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 delgadita de la clorexidina que se quedó pegada en mis manos. Para realizar la colocación del gluconato de clorexidina existen indicaciones muy precisas que ya veremos cuando tengamos la práctica de lavado quirúrgico. Pero de momento solo recuerden que además del jabón quirúrgico podemos tener un dispensario de gluconato de clorexidina. Listo. Ahora, ¿qué otra cosa voy a encontrar en el área gris? Como lo habíamos mencionado hace un ratito, dijimos que una característica del quirófano es que debe de tener accesibilidad a los departamentos auxiliares que se pueden llegar a requerir en un acto quirúrgico. ¿Y cuáles son estos departamentos que sí o sí deben de tener un íntimo contacto? Ya algunos los conocemos.
El primero, pues es el departamento de anestesiología. Los anestesios para la banda. Este departamento literalmente es un cuartito, un cubículo, en donde van a estar los anestesiólogos preparando las indicaciones, haciendo las valoraciones preanestésicas, las indicaciones postanestésicas, también echando cafecito y demás. Pero en general este cuartito está destinado únicamente para que los anestesiólogos hagan todo su papeleo, todo su trámite, ¿vale? Ahora bien, ¿qué otro sitio podemos llegar a tener de forma importante? El sitio de imagenología. Este no siempre se ocupa en todas las cirugías, pero sí hay algunas cirugías muy puntuales que necesitan que a la par de que estamos operando al paciente, estemos teniendo imágenes radiológicas para ver qué tan bien va quedando esa operación. Los másters de másters que ocupan a los radiólogos sí o sí son los traumatólogos. Imagínense que están reparando una cirugía en donde el hueso se partió en 5 pedazos y tienen que meter clavos en todas direcciones. Ellos, los traumatólogos, deben de tener certeza de que conforme van metiendo los clavos, pues el hueso vaya pegando o embonando adecuadamente a la estructura anatómica. ¿Cuál es la única forma de saber eso? Porque hay veces en las que no abrimos todo el hueso. Imagínense que ustedes tienen una fractura de radio, no sé, a nivel de la muñeca, y a mí se me ocurre abrirles desde la mano hasta el codo para ver bien el hueso. No, eso no se hace, solo se abre esa pequeña estructura, pero para tener certeza de que los huesos van pegando bien, hay que estar tomando imagen. ¿Qué otras especialidades llegan a requerir la imagenología durante la cirugía? Los neuros. Imagínense lo importante que es tener imágenes del cráneo mientras nosotros vamos retirando, por ejemplo, el hueso parietal para poder abordar los lóbulos del cerebro, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de cirugía, podemos o no llegar a utilizar al departamento de imagen. Ahora, siguiente, el sitio que por excelencia se encarga de todo el material quirúrgico, de todo lo que nosotros vamos a requerir en la cirugía, este departamento se encarga de tenerlo estéril, en cuenta correcta, disponible para la cirugía, y es el famosísimo selle, ¿vale? De pura casualidad, ¿alguien recuerda qué significa la palabra selle? Centro de esterilización y equipo. Caballera, muy bien, perfecto. Es el centro de esterilización y equipos. Perfecto. Para los compas, selle. Como su nombre lo dice, el selle va a ser el sitio en donde todo material quirúrgico se va a esterilizar. En la siguiente clase que veamos asepsia y antisepsia, recordaremos a qué nos referimos con esterilización. Pero muy bien, se van a esterilizar todas las pinzas, portagujas, todo lo que ocupemos en una cirugía. Además, este centro de esterilización y equipos, además del instrumental quirúrgico, es el responsable de entregar un gran bulto, así literalmente es un bultote grandote del tamaño de mi pecho, que se conoce como el bulto de ropa. El bulto de ropa, como les digo, literalmente es una tela enorme, así hagan de cuenta que es una bola, que aquí arriba tiene un nudo, así como un nudo de zapatos. Y entonces cuando yo abro ese nudo, el bulto de ropa en su interior va a tener muchas estructuras que yo voy a ocupar durante la cirugía. ¿Cuáles son los componentes básicos del bulto de ropa? Número uno, los campos estériles. Estos campos estériles los vamos a retomar cuando veamos el tema de acto quirúrgico. Vamos a aprender a vestir al paciente. Ya lo veremos más adelante, no se preocupen. Pero necesitamos campos estériles. Cuando menos 6 campos estériles. Dependiendo de la bibliografía nos pueden decir que es desde 4 hasta 6, pero lo más recomendable en este caso es que sean 6 campos. Además, aquí en este mismo bulto de ropa vamos a encontrar las batas quirúrgicas, que son las batas que nosotros nos vamos a colocar durante la cirugía, pues para no contaminar al paciente, ¿vale? Y listo, eso es todo lo que encontramos de forma general en un bulto de ropa. Finalmente, esta selle también se llama, bueno, tiene la palabra equipos,
porque aquí nos van a otorgar algunos equipos en particular que podemos llegar o no a utilizar en las cirugías. Por ejemplo, quizás el ejemplo más característico es algo que se llama electrocauterio. ¿Qué es el electrocauterio? El electrocauterio es un bisturí electrónico, literalmente. Ustedes conocen ya los bisturís desde sus clases de anatomía, que son pues hojas metálicas a las cuales yo le pongo una hoja del número que sea y ya empiezo a cortar, ¿no? No, en este caso los electrocauterios son eso mismo, así el manguito del bisturí, pero son de plástico. Y la punta, en vez de que corte así al paciente como cuchillo, vaya la comparación, lo que hace es que en la punta emana electricidad. Literalmente ustedes cuando aprietan para activar el electrocauterio, en la punta pueden ver un despampaneo ahí como de luz, que es la electricidad. Y entonces lo que hace es hacer cortes más precisos, se utiliza para, no sé, coagular, por ejemplo, si le damos a un vaso sanguíneo, y necesitamos así frenar el sangrado rápido, lo que hacemos es que con el electrocauterio le ponemos electricidad al vaso sanguíneo y se chamusca. Esta es la explicación. Va a sonar bien chistoso esto, pero esta es la explicación de por qué jamás deben de entrar en ayuno al quirófano. No porque les vaya a dar asco, sino porque les aseguro por mi vida que si ustedes entran en ayuno al quirófano, el día que les toque utilizar un electrocauterio se les van a antojar unos tacos de carnitas, pero así con todas las ganas del mundo, porque justo, aunque no lo crean, suena muy raro, pero ya lo verán. Cuando nosotros cortamos la piel o el tejido graso de las personas con el electrocauterio, pues te da ese olorcito como a carnita asada. Entonces, pues, si no quieren andar ahí con el trujidero de tripas, por amor de Dios, entren desayunados al quirófano, ¿va? Muy bien. Ahora, ¿qué otro equipo importante podemos tener en la selle? Pues el Master de Masters, por eso coloqué esta imagen aquí. Este dispositivo, quizás alguno de ustedes lo conozcan, es el autoclave. Recuerden, el autoclave, para términos sencillos, es como una olla express grandota, así, grandota. Es una olla que sirve bajo mucha temperatura y mucha presión, y dentro de esta olla express vamos a colocar todo el instrumental quirúrgico, pinzas, portagujas, separadores, pinzas Kelly, pinzas mosquito, todo lo que ocupemos en una cirugía se va a ir a meter aquí adentro para poder esterilizarlas, es decir, poder quitar todo rastro de microorganismos que puedan estar presentes en ese instrumental quirúrgico. Y así, cuando quedan ya esterilizadas, pues ese material lo podemos utilizar para la siguiente cirugía, etcétera, etcétera. Como dato, yo espero que aquí todos alguna vez hayamos ido una vez en la vida al odontólogo. Nunca les, a mí sí me pasaba, nunca les dio como cosita decir, madres, me van a meter un pinche espejo o algo en la boca que a lo mejor utilizaron con alguien anterior a mí. Ah, pues deben de saber que no pasa eso. Los odontólogos también esterilizan sus instrumentales, solo que ellos en vez de hacerlos con calor, como en el autoclave, lo hacen con rayos ultravioleta en unos pequeños aparatitos así chiquititos. Un día les mando una foto de cómo se ve eso. Pero bueno, aquí se van a esterilizar todos los instrumentales. Ahora, ¿qué otros departamentos anexos debemos de tener? Como ya lo habíamos también mencionado, la zona de laboratorios para, si es necesario, tomar laboratorios de urgencia en nuestros pacientes. Lo veremos como en 2 o 3 clases cuando estudiemos los laboratorios preoperatorios. Veremos que unos de estos laboratorios son la biometría hemática, la química sanguínea y el tipe y cruce. ¿Qué es el tipe y cruce? Es ver qué tipo de sangre tienes y si tienes sangre disponible en el hospital para pasarte en caso de que la requieras. Entonces, ningún paciente puede entrar a operarse, ninguno, si no tiene estos 3 estudios: la biometría hemática, la química sanguínea y el tipo y cruce o tiempos de coagulación también conocidos. Ahora, ¿por qué es importante tener los laboratorios cercanos al área de quirófano? Porque no falta, ya les tocará, que de repente va a entrar un paciente y no tiene estos laboratorios. Entonces, para no posponerle la cirugía o lo que sea que vaya a pasar, se pueden tomar muestras de laboratorio ahí directo en el quirófano, mandarlas directito al laboratorio a analizar y ver pues qué show con el paciente. ¿Va? Muy bien. Ahora, bajo esa misma lógica, debemos de estar pegados al departamento de transfusión sanguínea. En algunos hospitales
el departamento de laboratorio y transfusión están fusionados, es decir, es el mismo lugar y ahí se reparten pues ambas tareas. En hospitales un poquito más desarrollados y sofisticados, pues tenemos uno y uno de laboratorios y uno de transfusión, ¿va? Listo. Ahora bien, última estructura importantísima que encontramos en el área gris. Ya lo habíamos mencionado, la zona de recuperación, también conocida como zona de corta estancia. Esta zona de recuperación va a ser, hagan de cuenta, como un cuarto grandote, en donde vamos a tener cierto número de camas para que cuando nuestro paciente salga de aquí de estar siendo macheteado por los cirujanos, salga y lo podamos pasar directo aquí a la zona de recuperación. Ahora, es importante recordar que la zona de recuperación está en la zona gris, porque ¿qué creen? En cuanto el paciente llegue a la zona de recuperación, el cuidado íntimo de ese paciente depende del anestesiólogo. Eso lo vamos a ver en un ratito que veamos equipo quirúrgico. Pero recuerden, como el departamento de anestesiología también está en el área gris, ellos son los principales encargados de monitorear la recuperación del paciente una vez que sale del quirófano. ¿Vale? Perverso. Eso es todo lo que hay que saber del área gris. Ahora, todo chido, ya terminé mi área gris, ya estoy preparado para entrar a machetear a mi pobre paciente al área blanca, pues entramos acá, al área blanca. Una vez más, preguntota de examen. El área gris y el área blanca también tienen un límite bien establecido, bien establecido. ¿Alguien recuerda cuál es ese límite que nos separa el área gris del área blanca? La línea de división o era divisoria. Ok, sí, es válida la respuesta, pero esta línea divisoria queda oculta por una gran estructura. Haz de cuenta, esta línea divisoria vendría aquí en línea punteada, pero en la mayoría de los casos sobre esa línea encontramos una estructura grandota que nos hace entrar al quirófano. ¿No? ¿No? ¿Nadie? No se preocupen. Aunque parezca medio tonta la respuesta, es la puerta del quirófano. Entonces, la puerta del quirófano es la estructura que nos va a estar separando al área gris del área blanca. Ahora, esta puerta del quirófano también debe de cumplir ciertas características muy importantes. Esta de aquí se lleva una carita feliz porque esta es una de las principales cosas que les llegan a preguntar en exámenes. ¿Cuáles son las características de la puerta del quirófano? Y son tres grandes características a recordar. Número uno, que estas puertas, son deslizantes. Para que lo recuerden rápido, yo siempre les digo que las puertas del quirófano son como las puertas del Oxxo o las puertas del banco. Nosotros para poder entrar al Oxxo o al banco tenemos que empujar la puerta, es decir, no tiene una cerradura, no hay que meterle llaves para poder entrar, no, nada más la empujamos y se acabó. A eso nos referimos con que es deslizante. Número 2, las puertas de quirófano deben de tener cuando menos una ventana por cada puerta. Esto para que nosotros podamos observar al momento de acercarnos al quirófano si hay un procedimiento, si están tomando una radiografía o si puedo pasar directo sin ningún problema, ¿vale? Entonces siempre necesitamos observar, pues qué show. Ahora, número 3, las puertas del quirófano deben de tener dimensiones acordes a las camillas. Como existen muchos tipos de tamaños de camillas para yo poder pasar a mi paciente de una zona a la otra, pues lo único que se recomienda como norma, por así decirlo, es que la puerta de quirófano tenga la dimensión para que nuestra camilla pueda entrar sin ningún problema. Porque imagínense que no entrara, pues nos metemos en un bronco enorme, ¿vale? Muy bien, entonces, 3 características básicas de las puertas de quirófano. Entonces, yo ya pasé del área gris hacia el área blanca. Entonces, en el área blanca se viene la última parte de la norma.
Cosas también súper puntuales e importantes. Siempre en el centro del quirófano debemos de tener nuestra mesa de operaciones. Esta mesa de operaciones debe de cumplir con varias características importantes. ¿Cuáles son dichas características? Número uno, bueno, pues ya lo dijimos, debe de estar en el centro del quirófano. En el centro del quirófano. Número 2. Esta mesa de quirófano debe de ser reclinable en dos sentidos. ¿Cuáles son los dos? Uy, perdón, reclinable. ¿Cuáles son los dos sentidos en los que se debe de reclinar? Número 1, en un sentido vertical. Y número 2, en un sentido horizontal u oblicuo. ¿A qué nos referimos? Imaginen que esta es mi mesita de quirófano, vista de perfil. Cuando decimos que debe de ser reclinable de forma vertical, quiere decir que yo, mi mesa de quirófano, la voy a poder hacer más hacia arriba de altura o más hacia abajo. Esto sobre todo, pues porque no todos medimos lo mismo. Imagínense, yo mido 1,80, pero seguramente aquí habrá personas o más altas o más bajitas. Entonces imaginen que la pobre mesa no se pudiera reclinar en este sentido vertical, pues habría personas que van a operar o muy abajo, casi casi con las manos hasta abajo, cerca de la región genital, o va a haber personas que van a tener que operar hacia arriba, casi sin ver. Entonces, para que esto no pase, la mesa de quirófano sí o sí debe de ir hacia arriba y hacia abajo. ¿Cómo se hace esto? De dos sentidos. Hay mesas más modernas que lo hacemos con un control remoto. Literalmente tenemos un controlcito y ya le apachurramos para que se vaya para arriba o para abajo. O hay otras que en esta parte inferior de la mesa, esta parte que les estoy pintando de color azul, tienen una especie de palancas metálicas. Entonces literalmente aquí le sale un fierro hacia un ladito. Y este fierrito lo que yo voy a hacer es que con mi pie lo voy a poder o pisar o lo voy a poder subir con mi piecito. Entonces, si lo piso, mi mesa se va a ir dirigiendo hacia arriba, tuk, 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 cada vez que yo le vaya pisando. Cuando yo le apachurre por debajo a esa palanca, la mesa va a comenzar a bajar, ¿va? Muy bien, ahora, en el sentido horizontal, a lo que nos referimos es que cuando yo veo a mi mesa quirúrgica de ladito, cuando yo lo recline en un sentido horizontal, quiere decir que yo puedo hacer que esta parte se vaya un poquito más hacia arriba y esta un poquito más hacia abajo. Es decir, que nuestra mesa tenga una figura similar a esta. Que en vez de estar totalmente derechita, esté inclinada, ¿vale? Es decir, que en vez de estar completamente así acostadita, yo pueda hacer esto. De un lado o del otro. Y ustedes con justa razón van a decir, Doc, ¿y a mí por qué diablos me interesaría que en vez de que mi paciente esté así acostadito derechito, la mesa se vaya hacia un lado o hacia el otro? Pues por una sencilla razón. Hay unas cosas que se llaman posiciones quirúrgicas. También lo vamos a ver en el tema de acto quirúrgico. Pero dependiendo del tipo de cirugía, nosotros podemos mover hacia un lado o hacia otro la mesa. Les pongo un ejemplo. Hay una posición que se llama posición de Trendelenburg. ¿En qué consiste la posición de Trendelenburg? En que nuestra cama va a quedar en este sentido para que la cabeza del paciente quede más hacia abajo y sus pies queden más hacia arriba. Esta posición de Trendelenburg está sobre todo indicado cuando nuestros pacientes tienen algo que se llama shock. ¿Qué es el shock? En pocas palabras, en resumidas cuentas, el shock es una condición médica en donde por alguna razón nuestro paciente no está teniendo la suficiente cantidad de sangre en el cuerpo. Causas puede haber muchas, que el paciente se haya desangrado, que tenga una super mega recontrainfección que está haciendo que la sangre se quede estancada, que esté desarrollando una alergia tremenda a algún medicamento o algo por el estilo, y esto genera igual que la circulación se vea alterada o detenida. Y entonces nuestro paciente cae en shock porque la sangre, o la cantidad de sangre en general, no es la misma a cualquiera de nosotros. Entonces,
¿Por qué en un paciente con shock debemos de obtener esta posición? Porque así favorecemos por gravedad el retorno de sangre hacia la cabeza. Ya que aquí en cirugía, se los digo de una vez, hay que grabarnos una regla. Aquí el cerebro manda. Debería de mandar en todos lados porque por eso luego hay mucha persona hablando mucha tontería. Pero en general, más en cirugía, el cerebro manda. ¿Por qué? Porque una persona que empieza a alterar su flujo sanguíneo en el cerebro es una persona que se te puede morir así de rápido. Entonces, por eso una persona que vamos a meter a operar y que tiene un shock, hay que ponerle esta posición para que la sangre fluya mejor hacia su cabeza. Listo. Entonces, esa es una de las razones por la cual esta mesa de quirófano tiene que ser reclinable en un sentido horizontal. Listo. No nos interesa nada más de la camilla hasta este momento. Ahora, últimas características importantes. Toda mesa de operación debe de tener apéndices para las extremidades del cuerpo. Las dos extremidades superiores, que son para pues, la extremidad superior, o sea, el brazo, el antebrazo, etcétera, se van a conocer como las braceras. Como su nombre lo dice, pues aquí es donde vamos a poner a nuestro paciente con su manita, su brazo, etcétera. Casi casi como si lo fuéramos a crucificar, ¿va? Mientras que las porciones inferiores de las mesas se van a llamar pierneras. Y como su nombre lo dice, van a servir para que aquí podamos colocar las piernitas de nuestro paciente en caso de que lo requieran. Si no requerimos las pierneras, se pueden retirar sin ningún problema. ¿Va? Muy bien, listo. Ahora bien, ¿por qué es importante recordar que la mesa quirúrgica o mesa de operación está en el centro de la zona blanca? Porque a partir de esta mesa de operación se va a empezar a distribuir todo alrededor de la mesa. Entonces, primero, encima de la mesa de quirófano, así literalmente arriba de la mesa de quirófano, vamos a encontrar estos elementos de aquí, que son las luces del quirófano. De igual forma, aunque no lo crean, estas también se llevan su carita feliz porque son muy preguntadas. Hay dos características particulares que hay que recordar de las luces. Número 1. Siempre deben de ser de tonalidades frías, no cálidas, frías. ¿A qué nos referimos con que sea una luz fría? Que sea blanca, azul muy, 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 muy clarito, ¿vale? Pero de preferencia blancas. Aquí les pongo entre paréntesis blancas. Y número 2. Estas luces, si se dan cuenta, están organizadas en muchos paneles en su interior. Por ejemplo, aquí tengo un conglomerado de paneles, aquí tengo otro, acá tengo otro, etcétera, etcétera. Los paneles dentro de las lámparas o luces de quirófano están acomodadas de tal forma que no proyectan sombra. Esto es importante porque al momento de estar operando, pues como hay muchas manos ahí echándole tambalache al paciente, entre el movimiento se puede generar sombra y eso puede favorecer a que podamos cortar una estructura que no querramos, a que podamos dejar de lado un sangrado que no vimos porque hay una sombra encima, etcétera. Entonces, las luces de quirófano no dan sombras. Esas son las dos características a recordar. Sin embargo, hay una tercera que yo les voy a agregar, sobre todo para su práctica médica. Toda lámpara de quirófano, en el centro tiene este pequeño embudo. Este pequeño embudo va a poder recibir varios nombres dependiendo de dónde lo consulten. Le podemos decir mancuerna, le podemos decir manera, aunque no lo crean, manera por la palabra mano, porque la vamos a agarrar con la mano. O la podemos también conocer con el nombre de movilizador, porque su nombre lo dice, nos va a ayudar a poder mover la lámpara de un lado a otro. Es importante que cuando ustedes entren a quirófano y por alguna razón les digan, mueve la lámpara, porque a lo mejor no me está alumbrando, no se les vaya a ocurrir, por amor de Dios. Me da un poco de pena decir esto, pero a mí me pasó. A mí me pasó en mi primer cirugía.
o sea, sobre todo por nervio, pues porque uno entra a cirugía y dice, no mames, estoy en una cirugía, ¿no? Y de repente me dijeron, oye, tú acomoda la lámpara. Y a mí se me ocurrió la brillante idea de agarrar la lámpara de estas extremidades. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos como una pequeña mancuernita que sirve, es como un agujerito para que yo agarre la lámpara. Pero ojo, estas partes de aquí están diseñadas especialmente para el circulante, que es el que puede hacer las tareas contaminantes. Ahorita lo vemos en la parte de equipo quirúrgico. Entonces a mí se me fue por completo y ya con los guantes agarré la pinche lámpara y la moví de ahí, pues me corrieron del quirófano. Entonces por amor de Dios yo no quiero que los corran a ustedes, agarren la lámpara de aquí. Literalmente se agarra así como si esta fuera la manera. La agarran de aquí y aquí ya empiezan a mover así de, sí, pues vente para acá, vente para allá y ahí empiezas a alumbrar, ¿va? Entonces, que conste, que quede claro que les dije que se agarra de ahí, ¿eh? Muy bien. Entonces, encima de la mesa de quirófano están las luces o lámparas de quirófano. Ahora, en la parte superior o en la parte cefálica de la mesa, imaginen que nuestro paciente pues lo colocamos aquí, que estaría su cabecita, sus brazos y aquí el resto del cuerpo, más o menos así, muy esquemáticamente. La parte cefálica de la mesa pues es esta de acá, donde va a estar la cabeza del paciente. Entonces recuerden, esta área de aquí siempre, siempre, siempre corresponde al anestesiólogo. Y entonces a toda esta zona de aquí, que les estoy encerrando en una línea punteada, toda esta zona de aquí, se le va a conocer como la zona de anestesio. Como su nombre lo dice, pues aquí va a estar nuestro compa el anestesiólogo. Y para que el anestesiólogo pueda chambear correctamente, necesitamos 4 cosas. Número 1, un banco o una silla. Sí, aunque no lo crean, los anestesiólogos siempre están sentados en una cirugía. De hecho, tip de vida, se dice, si tú estás en una cirugía y por alguna razón el anestesiólogo se para de su silla, aguas, eso es bandera roja, porque eso quiere decir que vio algo en el paciente que puede poner en riesgo su vida. Si la cirugía va súper bien, el anestesiólogo siempre va a estar sentado ahí echándose cafecito, haciendo notas, poniendo música, etcétera, etcétera, ¿va? Pero bueno, necesitamos un banquito para que el anestesiólogo esté ahí chambeando. Ahora, 2. El mejor amigo del anestesiólogo se llama máquina de anestesio. La máquina de anestesio va a ser un instrumento que el anestesiólogo va a utilizar para muchas cuestiones, como cuáles. Número 1, toda máquina de anestesio va a tener un monitor. En este monitor se van a plasmar los signos vitales del paciente. Ya no puedo hacer más grande la imagen, de hecho la imagen está al revés, no me había dado cuenta, pero vamos a tener la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria o nivel de oxigenación, dependiendo de la máquina de anestesio. Pero en general, para que no entremos en conflicto, recuerden, debemos de tener 3 parámetros que son los signos vitales básicos de este paciente reflejados en el monitor, ¿va? Muy bien, ahora, dicen, Doc, ¿con qué otro nombre se le conoce a la lámpara del techo? Pues no hay ningún otro nombre, o sea, se le conoce como la lámpara del quirófano, la lámpara quirúrgica, la luz quirúrgica, solo esos, no hay algún otro término en específico, ¿vale? Espero haber resuelto tu duda. Muy bien, entonces, monitor. Sí, de nada, Doc. Monitor y ahí se van a ver los signos vitales. Ahora, segundo elemento importante. La maquinaria de la máquina de anestesio. Sí, suena medio raro, medio redundante, pero en conjunto a todo esto que les estoy encerrando en azul, se le conoce como la maquinaria. Esta maquinaria va a tener bombas de infusión. Las bombas de infusión son estas estructuras que les estoy encerrando aquí. Una aquí y otra acá. Estas bombas de infusión van a servir para que nosotros podamos, bueno, nosotros no, los anestesiólogos, le puedan estar pasando medicamento al paciente, que si ya se le está acabando el medicamento que lo anestesió para ahí quitarle el dolor, pues le ponemos más para el dolor.
que ya se está acabando el medicamento que lo está manteniendo dormido, pues le ponemos más medicamento. Y entonces esta máquina lo que hace es ir metiendo poco a poquito o a la dosis que nosotros le indiquemos el medicamento. Por ejemplo, nosotros le podemos poner a la máquina 10 mililitros de un medicamento, pero programamos a la máquina para que le esté pasando, no sé, 1 mililitro cada 3 minutos. Es un ejemplo. Entonces nosotros lo tecleamos en la máquina y estas bombas de infusión lo que hacen es hacer esa dosis, ir pasando 1 mililitro cada 5 minutos, por ejemplo, ¿no? Y así. Ahora, el último elemento importantísimo de la máquina de anestesio es el dispensador de oxígeno. El dispensador de oxígeno siempre lo vamos a ubicar con esta bolsita verde. En la mayoría de casos es verde, en otros puede ser azulita. Este es el dispensador de oxígeno. Y como su nombre lo dice, es el sitio mediante el cual vamos a poder suministrar oxígeno al paciente. Hay dos condiciones importantísimas en las que se pueden administrar oxígeno al paciente. La primera es antes de anestesiarlo. Les voy a dejar de tarea solo por curiosidad, no es que se los vayan a preguntar ahorita en cirugía ni mucho menos, lo van a ver en sus siguientes años de la carrera, pero hay algo que se llama secuencia rápida de intubación, conocida como las 7 P's, porque cada una de las letras P significa un paso. Uno de los primeros pasos de esa secuencia rápida es la preoxigenación, y esta preoxigenación se realiza con este dispensador de oxígeno. Ahora, ¿en qué otra condición podemos utilizar el oxígeno? Pues si durante la cirugía el paciente empieza a desaturar. ¿Dónde voy a ver esa desaturación? En el monitor. Si de repente mi monitor dice, oye, tu paciente está bajando por debajo de 90% de saturación de oxígeno, eso ya es bajo, ya se te está yendo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues le voy a colocar unas puntitas nasales para que este dispensador de oxígeno le esté pasando. Que oye, tu paciente está en apnea, es decir, ya no está oxigenando nada. Pues le pongo una mascarilla y con esta bolsa empiezo a inflar así como... ¿Han visto o a todos ya tomaron su taller de RCP en la facultad? Espero que sí, que se les pone una mascarita con una bolsa. Pues hagan de cuenta que esa bolsa es la misma de aquí, ¿va? Muy bien. Y listo, esas son las 3 partes básicas de la máquina de anestesiología. No nos metemos en nada más. ¿Qué otras cosas necesita el anestesiólogo para poder trabajar de forma ya más rápida? Las tomas. En las paredes del quirófano, de esas hablamos ahorita, en las paredes del quirófano siempre debe de haber 3 tomas por excelencia. La primera, señalada usualmente con un color grisáceo, va a ser la toma de vacío. Es decir, la que va a succionar para que tenemos que succionarle algo al paciente. Secreciones, sangre, saliva incluso. A todos han ido al dentista y luego les ponen una manguerita que suena así como que se lleva toda la saliva. Pues hagan de cuenta que es lo mismo pero en más grande, porque necesitamos succionar más cosas. Ahora, segunda toma importante, la toma de oxígeno. Doc, ¿y por qué necesitamos toma de oxígeno aquí si ya tenemos en la máquina? Porque más vale ser desconfiados. Imagínense que la máquina, por alguna razón, es una máquina, deja de funcionar su dispensador de oxígeno y nuestro paciente se nos está muriendo, pues podemos conectar una manguerita a esta toma de oxígeno y llevarla al paciente para poder administrar oxígeno. Finalmente, la última toma importante, usualmente colocada con color amarillo, aunque no es regla, es la de electricidad. ¿Para qué vamos a ocupar electricidad en el quirófano? Pues para el electrocauterio, por ejemplo, para conectar algún otro aparato que sea importantísimo tener pues electricidad, o para que el anestesiólogo se ponga unas buenas rolas en la bocina, ¿va? Muy bien. Y tercer y último elemento que necesita el anestesiólogo para su chamba, la zona de reservorio. Este reservorio puede ser un estante aparte o podemos ocupar los cajoncitos que están aquí en la máquina de anestesio. Si se dan cuenta, aquí tenemos 3 cajoncitos que podemos jalar para almacenar 2 grandes cosas. ¿Qué debemos de tener en la zona de reservorio? Número 1, los medicamentos que vamos a ocupar durante la cirugía. De estos también hablaremos en la parte de anestesia, en unas cuantas clases. Y también ocuparemos instrumental. ¿Qué instrumental puede ocupar el anestesiólogo para su chamba? 2 cosas en particular. Un laringoscopio
que este laringoscopio, como su nombre lo dice, es un aparato de metal que se mete por la boca para poder observar la laringe y en caso de que el paciente lo requiera lo podamos intubar. Y número 2, parches. ¿Cómo que parches? Literalmente son parches así de plástico o de tela que se adhieren al pecho del tórax. Digo, al pecho, al pecho o tórax del paciente. ¿Esto para qué? Para que nosotros esos parches que pongamos encima del pecho del paciente los podamos conectar a la máquina de anestesio y así podamos ver sus signos vitales como la presión, la frecuencia cardíaca, etcétera, ¿vale? Entonces, así es como detectamos los signos vitales acá, mediante unos cables que llegan a estos parches en el pecho del paciente. Listo. Eso es todo lo que necesita el anestesiólogo para chambear. Ahora, las tomas que decíamos acá arriba de vacío, oxígeno y electricidad van a estar dispersas por las paredes del quirófano. No hay mayor problema. Ahora, nos faltan dos características básicas de la sala de operaciones y terminamos. Número uno, todo quirófano debe de tener ventilación. Y esta ventilación tiene tres características que ustedes desde este momento no pueden olvidar nunca de los nunca, pero nunca de los nunca. Número uno, ¿cada cuánto se hace esta ventilación? La ventilación dentro del quirófano se debe de hacer de 20 a 25 veces por hora, ¿vale? Es decir, el aire del quirófano cada hora se tiene que estar cambiando de 20 a 25 veces. Segunda característica importante, el sentido. ¿De dónde a dónde va a ir el aire dentro del quirófano? Va a ir de arriba hacia abajo, es decir, va a ir en un sentido descendente. Y además, chale, se me va a aparecer ahí el numerito. Espérenme, les pongo las demás características de este lado, porque si les rayo aquí, el numerito de la página como que se pone encima. Entonces, sentido descendente y además debe de tener un flujo laminar. Es decir, el aire dentro del quirófano siempre va en un sentido horizontal. Por eso es que cuando ustedes entran a un quirófano, no van a sentir así como el viento cuando ustedes van en la carretera o incluso cuando entran a un Oxxo que a veces tienen aire muy fuerte, entran y hasta se les alborota el pelo, ¿no? No, aquí no, el flujo siempre es de arriba hacia abajo y va en este sentido, en sentido laminar. ¿Esto para qué? Para que las partículas que existan dentro del quirófano no anden volando ahí a lo loco, no anden ahí dispersándose como si fuera confeti, ¿va? Muy bien. Entonces ya llevamos la segunda característica, sentido descendente y en flujo laminar. Y por último, la presión. La presión que debe de haber dentro de un quirófano, igual depende de la bibliografía que se consulte, puede ser tanto negativa como positiva, pero de preferencia tiene que ser una presión positiva, ojo, respecto al exterior, positiva respecto a la exterior. ¿A qué nos referimos con positiva respecto a la exterior? A que dentro del quirófano, dentro de toda esta zona blanca, la presión de aire debe de ser mayor respecto a la que está hacia afuera. Y uno podría decir, bueno, ¿y qué sentido tiene esto? El sentido es que cuando una persona entre por la puerta de quirófano desde la zona gris, las partículas o la suciedad que puedan venir desde esta zona no entren al quirófano, sino que por la presión positiva siempre va a haber una presión que quiera salir hacia el área gris. Entonces hagan de cuenta que es como cuando ustedes quieren entrar al metro y de repente el vagón está súper, súper, súper lleno. Por más que quieran, como adentro del vagón hay más presión porque hay más personas, ustedes van a hacer hasta lo imposible y no van a poder entrar, ¿va? Entonces, por eso la presión dentro del quirófano debe de ser positiva. Ahora, ¿a qué nos referíamos con que dependiendo de la bibliografía les pueden decir que la presión dentro del quirófano es negativa? Se puede interpretar con el término negativa
siempre y cuando les pongan que la presión dentro del quirófano es negativa respecto a la presión que puede estar, digamos, como, se me fue la palabra, como calibrándose por dicho sistema de ventilación. Es decir, ¿a qué me refiero? Como este sistema de ventilación hace de 20 a 25 recambios, entre estos recambios la presión puede negativizarse, ¿vale? Pero ojo, siempre que les digan que la presión dentro del quirófano es negativa, sí, siempre y cuando se tome como parámetro el tiempo que hay entre los recambios de la ventilación. Si en el examen o en cualquier evaluación o hasta sus mismos doctores les preguntan cuál es la presión dentro del quirófano o cómo es la presión, ustedes ni lo duden, es positiva. ¿Por qué? Por el ejemplo del metro, evitar que las cosas entren en gran proporción al interior de la zona blanca. Se acabó. Entonces son 3 características a recordar de la ventilación. Última característica de todo el quirófano. Esta también se lleva su carita feliz porque es extremadamente preguntada. Las paredes del quirófano. Las paredes del quirófano deben de cumplir también ciertas características puntuales. Primera, el color. El color de las paredes siempre debe de ser de tonalidades claras, es decir, color claro. Pueden ser blancas, azules, verdes, amarillitas, el color que ustedes quieran, pero siempre deben de ser de tonalidades claras. ¿Esto para qué? Para que nosotros podamos evidenciar suciedad, que una mancha de sangre, que una mancha de tierra, lo que ustedes quieran, un color claro nos va a hacer notar luego que hay suciedad. Segunda característica, las paredes del quirófano deben de ser totalmente lisas. Una vez más, regreso al ejemplo del metro. ¿Han visto cómo son las paredes del metro? Son como de plástico totalmente lisas. Pues hagan de cuenta que las paredes del quirófano son así, no necesariamente de plástico, aquí sí son de más concreto, pero el concreto es totalmente liso. Dentro del quirófano no podemos tener rugosidades porque si ponemos textura o rugosidad en las paredes pueden ser sitios donde la suciedad se puede estancar y pues caeríamos en un bronco enorme. Y por último, tercera y última característica de las paredes. Como se darán cuenta, las paredes tienen que ser curveadas. Siempre deben de estar anguladas, jamás van a terminar como las paredes de su casa o de nuestras casas, totalmente así rectas. No, porque si nosotros terminamos una pared totalmente recta, o sea, a 90 grados, esa angulación va a provocar que al momento de limpiar el quirófano no podamos limpiarlo al 100%. En cambio, si nosotros tenemos curveada la pared, podemos pasar por aquí la escoba o el trapeador o lo que nosotros querramos para limpiar y podemos limpiar sin ningún problema. Entonces las esquinas son curvas. Las esquinas son curvas. Y se acabó. Son todas las características de la zona blanca. Ahora bien, última parte de esta diapositiva. Como les decía, inicialmente, una vez que nuestro paciente sale de su operación, lo tenemos que mandar al área gris hacia la zona de recuperación. Y ya, ahí si el paciente se le pasa bien la anestesia, si no comienza con algún sangrado, con datos de algún tipo de dificultad respiratoria o lo que ustedes quieran, si el paciente evoluciona bien, nuestro paciente se va a salir. Es decir, una vez que ya terminó su recuperación, ¿a dónde lo mandamos? Pues tenemos de dos sopas. Como ya dijimos, si el paciente salió súper madreado de la cirugía, lo tenemos que mandar al UCIN o les había dicho UCIA, que es la unidad de cuidados intensivos del adulto. Entonces, si el paciente salió madreado, aquí se los pongo aquí, el paciente salió madreado, es decir, grave, el paciente va directo a la UCIA, se acabó. Si el paciente en su recuperación salió todo chido, no hay mayor problema, lo vamos a mandar al área de hospitalización. Pero ¿qué creen? El área de hospitalización ya está en el resto del hospital. Es decir, cada servicio dentro de un hospital tiene su zona de hospitalización. Hay, no sé, por ejemplo, cierto número de camas
para los pacientes hospitalizados de cirugía, los pacientes hospitalizados de trauma, los pacientes hospitalizados de ginecología, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces todo paciente que salió bien y que no tuvo ninguna complicación después de su recuperación va al área de hospitalización, pues del hospital, vaya la redundancia. Y se acabó. Eso es todo lo que hay que saber sí o sí de el quirófano. ¿Dudas? ¿Todo fine? ¿Todo cool? Sí, déjenme ver, creo que aquí hay un par de mensajitos. Ah, no, ya los habíamos contestado. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Excelente, muy bien, perfecto. Entonces, fíjense, antes de darnos un pequeño descansito, recuerden que nuestras clases terminan como 10:30, 10:40 por ahí. Antes de darnos un breve descansito, vamos a ver unas cuantas imágenes que es importante reconocer. Fíjense, en el PDF les coloqué directamente el enlace de YouTube de un video que me gustó mucho, que es este video de acá. Si ustedes lo abren, les mandará a este video en donde está este médico explicando todo lo que ya vimos, pero en forma de video, para que ustedes vean dónde está el área negra, qué podemos encontrar en el área negra, dónde está el área gris y qué podemos encontrar ahí, etcétera, etcétera. Yo les voy a proyectar solo un fragmento, o sea, yo saqué como las partes más importantes de este video para que lo podamos ver en imagen, ahorita que tenemos las partes frescas. Y estos primeros dos videos son únicamente de una correcta colocación de las botas quirúrgicas. Entonces, fíjense, les voy a dejar de compartir un segundo aquí y les voy a enseñar estos tres videitos para que los podamos analizar y podamos ver qué show. Entonces, primer video. Recuerden, vamos a ver la colocación de las botas quirúrgicas. Las botas quirúrgicas, ¿dónde se deben de colocar? En la trampa de botas. ¿Y qué diablos es la trampa de botas? Es la zona que limita el área negra del área gris. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan que yo les había dicho que la trampa de botas es como un mueble, como una cajonera que tiene pues cajoncitos para sacar las botas quirúrgicas? Fíjense, aquí vamos a ver a una compañía ebria. Ahí ya se les está compartiendo, espérenme. Denme dos, ahí está, ¿no? Es una compañía ebria que fíjense, está ya sentada sobre este mueblecito que yo les decía. Si se dan cuenta, pues ella está así como sentada en un mueble y aquí ya está uniformada. ¿Por qué sé que está uniformada? Porque ella tiene un pantalón quirúrgico de color azul y una filipina. Bueno, parece más una bata, pero pensemos que es una filipina quirúrgica. Entonces ella pues entrará con sus ya tenis ya bien cheros y fíjense, se coloca primero una bota sobre el pie, la coloca. La mayoría de botas tienen dos grandes listones. Ahí, bueno, la compañía le está ayudando, pero idealmente lo hacen ustedes solitos. Tiene dos listones. El propósito es que, fíjense, punto número uno, el pantalón quirúrgico debe de quedar dentro de la bota quirúrgica, dentro, nunca por fuera. Justo las botas son grandotas para que nosotros podamos amarrarlas a nivel del pantalón y que así nuestro pantalón no esté saliéndose ni esté volando dentro del quirófano. Entonces, siempre el pantalón va dentro de la bota. Ahora, como les decía, tenemos dos listoncitos que lo único que vamos a hacer es darle vuelta y amarrarlo para que se lo coloque. Fíjense, ahí lo está amarrando, no hay un tipo de nudo específico, puede ser un nudo como el que nos hacemos con los zapatos. Y les regreso un segundito. Fíjense, una vez que la bota ya está completamente colocada, este pie ya puede pisar este lado del quirófano, que es la zona gris. Recuerden, la zona gris únicamente la podemos pisar con botas ya colocadas. Si no tenemos las botas colocadas, no podemos pisar ahí adentro. Entonces, ya se lo colocó, ya puede pisar. Ahora se coloca la del otro pie. Igual, el pantalón va dentro de la bota quirúrgica, despega sus dos tiritas, le da una vuelta hacia atrás para poder amarrarla, lleva las cintitas una vez más hacia adelante y ahí hace un nudito como de zapato. Y una vez que ya tiene sus dos botas adecuadamente colocadas, ya puede pisar con los dos pies en el área gris. Y se acabó, ¿vale? Entonces, antes de mostrarles el otro video, ¿dudas con este primer video? ¿Entendemos cómo es la colocación de las botas quirúrgicas? ¿Todo fine? ¿Sí? 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 Va, excelente, muy bien.
Entonces, si está todo fine, déjenles enseño un segundo video. Este segundo video también es de las trampas de botas, pero este me gusta un poquito más en el sentido de que es algo que ustedes pueden hacer para practicar en su casa. Se me hizo muy ingenioso y si ustedes quieren, pues sí, aprender a colocárselo, lo pueden realizar. Fíjense, aquí hice una grabación de la pantalla porque no sabía, ven que luego tengo broncas con el internet. Entonces, como no sabía si iba a tener broncas con el internet hoy, decidí grabar la pantalla de cuando vi este video. Y fíjense, se me hace muy ingenioso como aquí la doctora ya está adecuadamente vestida, porque ya tiene su gorrito quirúrgico, ya tiene su cubrebocas, su filipina y su pantalón. Y ella lo que hace para representar esta zona negra, digo, perdón, esta trampa de botas, es colocar dos sillas enfrente de ella. Muy bien. Y encima de las sillas coloca sus botitas quirúrgicas. Entonces lo que ella dice es, pues miren, aquí yo estoy parada en la zona negra, me voy a colocar mis botas quirúrgicas. Y entonces lo que hace es sentarse sobre la trampa de botas, agarra su primer botita quirúrgica, la coloca sobre su pie sin pisar el área negra, porque si no se contaminaría. Y fíjense, ahí ya se pasó de ladito y hace lo mismo. El pantalón quirúrgico siempre va dentro de la bota, siempre va dentro de la bota. Las dos tiras primero se van hacia atrás para amarrar, luego hacia adelante y se hace un nudito. Y ahí, listo. Ahora, ¿qué es lo que hace después? Coloca sobre su otro pie que no tiene bota, pues coloca la bota. Una vez más, el pantalón va dentro de la bota. En la parte superior despliega sus dos tiras, las lleva hacia atrás, las cruza de lado, las lleva hacia adelante y las amarra. Y se acabó, ¿vale? Eso es todo lo que hay que saber de las botas. Entonces, si se dan cuenta, aquí como la doctora ya se colocó sus botas quirúrgicas, yo ya puedo intuir que ahorita donde ella está pisando es el área gris. Lo que queda detrás de las sillas es el área negra, en donde ella se cambió su ropa blanca por la ropa quirúrgica, es donde están los lavabos, los baños, etcétera, 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 ¿va? Y entonces, pues ya, listo, ahí ya está todo chido y dice, ¿sabes qué? Mira, ya, acabamos, ahí se acabó. Listo. ¿Dudas con ese segundo video? Creo que es una forma coqueta de poder practicar su trampa de botas, entonces háganlo en casa, ese sí, háganlo en casa. Y por último, con este terminamos. Es el video que les digo del doctor que va narrando poco a poco, pues qué show con el quirófano. Entonces, si ustedes quieren ver el video completo, háganlo, dura como unos 5 minutos. Yo aquí lo que hice es sacarles solamente un fragmento de las partes más importantes del quirófano, que es lo que me interesa que veamos. Entonces, lo que sí es que creo que lo puse muy veloz. Entonces déjenme bajarle un poquito la velocidad para que lo podamos ir viendo poco a poquito. Entonces fíjense, miren, aquí en primera instancia yo observo que el médico ya está vestido, ¿no? Por lo tanto, está vestido, eso quiere decir que está en el área negra, ¿no? Porque ahí es donde uno se cambia su ropa blanca por su ropa quirúrgica. Y él ya va bien colocado, su gorrito, su filipina y su pantalón. Entonces fíjense, llega a este mueble de aquí. Este mueble es la trampa de botas. Entonces, ahorita donde el médico está parado es la zona negra. Todo lo que queda donde está mi cursor, es decir, del mueble hacia allá, hacia el fondo, sería el área gris. Entonces, el médico lo que va a hacer es decir, pues mira, esta es mi trampa de botas, es un mueblecito en el piso que nos va a limitar lo que es el área gris. Allá está señalando de, pues ahí está el área gris, ahorita vamos a ver qué pedo para allá. De donde estoy yo, que es el área negra, ¿no? Y entonces lo que hace es, dice, bueno, pues miren, ya me voy a colocar mis botitas quirúrgicas, lo mismo. Pantalón queda dentro de la bota quirúrgica, las tiras se van hacia atrás, luego hacia adelante, se amarra, igual del otro lado, todo bien chido, y ya. Entonces, ya con sus botas bien colocadas, ahí donde él ya está pisando con las botas, es el área gris. Y entonces aquí lo que les va a empezar a decir en el video es, pues miren, es el área gris, aquí podemos encontrar los departamentos anexos, ahí incluso va a enseñar ahorita los lavabos, fíjense. Dice, mira, aquí están los dos lavabos, aquí, déjenme avanzar un poquito, aquí hay por ejemplo dos lavabos, hay un lavabo izquierdo, un lavabo derecho, aquí arribita, esta cajita de aquí es el dispensador de jabón,
Aquí aparentemente es electrónico porque no hay ninguna bomba en el suelo. Entonces ahí nada más ponemos la manita y cae el jaboncito para lavarnos. Y aquí incluso también observamos la llave de agua que aparenta ser también de sensor. Entonces, pues bueno, ahí está diciendo de, bueno, aquí me vengo yo a lavar cuando voy a entrar a destajar banda. Ahora, aquí les va a enseñar, quiero que ustedes me digan qué es esto que estamos observando aquí. ¿Qué es esto donde está el médico? Fíjense, les doy una pistita. Ahí se ve, ahí les dice todo. ¿Qué es esa zona que está en el área gris y que se caracteriza por tener muchas camas? ¿Qué zona será? La de corta estancia. La de corta estancia o recuperación, muy bien. Esto quiere decir que nuestros pacientes, una vez que salgan de que los macheteamos, los ponemos aquí para que cumplan su estado de recuperación y si todo sale bien, pues ya los mandamos a el hospital a continuar su hospitalización o a la UCIA. Ahora, fíjense, aquí el doctor, espérenme, ya está entrando al área blanca. Entonces, primera característica, quiero que vean que la puerta del quirófano es deslizante, no tiene cerradura, no tiene manija, no tiene nada. Es deslizante, se abre y se cierra como puerta de Oxxo o puerta de cantina. Además, tiene una ventana por cada puerta, ¿vale? Para que yo pueda observar qué está sucediendo ahí adentro, ¿va? Ahora bien, el médico dice, mira, pues vamos a pasar y fíjense, aquí podemos observar el elemento central. ¿Quién está siempre en el centro del quirófano? La mesa quirúrgica. Esta mesa, por ejemplo, yo así de simple vista sé que no es una mesa electrónica de control. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí en la parte inferior, donde le estoy señalando con mi mouse, estoy viendo las dos palanquitas que me van a servir o para hacerla hacia arriba, hacia abajo, o inclinarla de forma horizontal. Entonces ahí con el pie lo podemos hacer de forma mecánica. Insisto, hay mesas más sofisticadas que lo hacemos con un control remoto. Además, a esta mesa se le observa aquí una bracera. Fíjense, aquí tenemos una bracera de un lado, la otra bracera estaría de este otro lado. Y aquí en este caso a la mesa le quitaron las pierneras porque no las ocuparon o no las ocuparán en ese momento. Ahora bien, encima de la mesa de quirófano encontramos las lámparas quirúrgicas que tienen su mancuerna, manera o su sujeción de movimiento para que de ahí agarren la lámpara y empiecen a maniobrar y pues puedan alumbrar bien el sitio quirúrgico. Ahora, hacia la cabeza encontramos la máquina de anestesia con su monitor, sus bombas de infusión y por ahí ahorita que avance la cámara se verá su reservorio o dispensario de oxígeno. También tenemos la clásica sillita del anestesio aquí al fondo y tenemos un sitio de resguardo para medicamentos, instrumental, etcétera. De igual forma, en la parte posterior observamos las tres tomas, que serían la de vacío, la de oxígeno y la de electricidad, ¿va? Déjenme ver que avance, a ver qué tanto más se ve. Bueno, podemos observar las paredes del quirófano, que son tonalidades claras, lisas. A ver si ahorita se ven las esquinas para que vean que son redondeadas. Y si no, aquí mismo se observa, si se dan cuenta, aquí atrás ya es la pared que da hacia el anestesio y esta de acá ya es la pared lateral. Y entre ambas paredes no hay una esquina marcada. Se ve como oscurito nada más en esta zona, pero es porque aquí las paredes están redondeadas para no generar esquinas. ¿Va? Muy bien. Déjenme ver. Acá al fondo se medio ve el reservorio de oxígeno, pero bueno, no mucho. Aquí esto que el doctor está explicando es algo que vamos a ver en la parte de acto quirúrgico. Vamos a ver que esta mesa de aquí se llama mesa de riñón y es donde vamos a colocar todo el instrumental quirúrgico. Vamos a ver cómo se coloca, pero eso lo vemos más adelante, no se preocupen. Y también tenemos otras pequeñas mesitas que nos pueden ayudar para hacer los recambios de instrumento. Ah, miren, sí se fue para allá. Aquí, por ejemplo, fíjense, esta sala de quirófano es un poquito más sofisticada. Porque, oh, que la chingada, espérenme. Ahí está, aquí está explicando igual lo de la máquina de quirófano, su monitor, sus bombas y su reservorio de oxígeno. Pero fíjense, quiero que vean esta cosa de aquí atrás. Esta de aquí. Este elemento de aquí, no todas las salas de quirófano lo tienen, porque este elemento se llama cuna radiante. ¿Por qué se llama cuna radiante? Porque si este quirófano lo ocupamos para atender un parto o una cesárea,
Cuando nosotros recibimos al bebecito y ya le cortamos el cordón umbilical y todo el show, nos llevamos a este bebecito aquí, a esta cuna radiante, para poder secarlo, ver que haya salido bien, que no tenga dificultad respiratoria. Aquí, si se dan cuenta, hay un mini estetoscopio que sirve para poder escuchar la frecuencia cardíaca del bebé, etcétera. ¿Por qué se llama cuna radiante? Porque esta parte superior, donde les estoy señalando con mi mouse, con mi cursor, es un panel de calor. Literalmente es como una parrilla así donde hacemos la carne asada, pero esa parrilla, en vez de estar abajo, está arriba en la cuna. Y lo que hace es que nosotros la prendemos con este botoncito que está aquí, este botoncito negro. Lo prendemos y empieza a generar calor para que nuestro pacientito, pues imagínense, viene saliendo del útero dentro de la mamá, lleno de agua, súper calientito. Si nosotros lo metemos así y no le ponemos calorcito, puede caer en hipotermia, y eso es gravísimo en un bebé. Entonces, bueno, si vamos a atender un parto, necesitamos sí o sí tener una cuna radiante. Si es solo para una cirugía como lo que estamos viendo, no es necesario tener esa cuna, ¿va? Muy bien, bueno, ahí sigue diciendo que la máquina de anestesia está muy perrona. Fíjense, aquí se ve un poquito mejor el área de resguardo. Si se dan cuenta, es como una mesa metálica en este caso, que tiene un cajón aquí, para que en este cajón estén metiendo los medicamentos, el laringoscopio, etcétera. Y bueno, pues ahí el cirujano está diciendo, ay, ahí está la sillita de mi compa el anestesio, ¿no? Para que se eche ahí sus cafecitos y la chinga. Y bueno, ahí sigue describiendo un poquito de la máquina de anestesio. Déjenme avanzar un poquito más. Ah, miren, ahí está hablando de las lámparas. Ahí, por ejemplo, él puede agarrar la lámpara de este lado, pero porque no tiene guantes. Si ya estuviera enguantado y estuviera operando, sí o sí lo tiene que agarrar de aquí del centro, ¿vale? Del centro específicamente, de la mancuerna. Y pues ya. Y bueno, ahí sigue diciendo de, pues la luz blanca, sin sombra y la chingada. Y ya, eso es todo, eso es lo más importante. Entonces, como el resumen visual de cómo se ve una sala de quirófanos. Y pues ya, de todas formas, insisto, este último video, la referencia, si lo quieren ver completito, es el que está en el PDF en donde dice videos, está como el logotipo de YouTube. Y ahí está luego el, 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 el logotipo, ¿no? Entonces ahí está el logotipo. Ese enlace de ahí es de ese video, por si quieren verlo más a modo. Y listo. Con eso terminamos esa porción. Y bueno, nos queda lo último del tema, que ya es mucho más rápido. Pero tranquilos, me excedí un poco en la charla. Perdónenme, de hecho ni siquiera les di descansito porque ya son 10:30, casi 10:40. Entonces, si les late, vamos a dejar la clase hasta aquí. Y mejor la siguiente clase terminamos lo poquito que nos resta del tema. Y aprovecho para decirles, yo sé que igual quienes ya entraron al presegundo quizás dominan estas primeras dos prácticas, pero pues si quieren repasar o de plano nunca han hecho estas prácticas, les voy a pedir que para la siguiente clase tengan a la mano con ustedes un pequeño gel antibacterial, así de frasquito. Si no tienen gel antibacterial, con que tengan un botecito o una cosita así chiquita del tamaño de un encendedor, por ejemplo, para que lo tengan ahí a la mano. La siguiente clase vamos a aprender el lavado quirúrgico, perdón, el lavado clínico de manos y la higiene de manos. Y terminaremos de ver la parte de los escenarios médicos quirúrgicos. Veremos unas imágenes importantes y pues ya terminaremos. Entonces, pues con eso damos por servido esto. De momento, ¿dudas, Dokis? Todo claro con la clase, con toda la información que vimos, con los diagramas, con los videos, todo súper, súper, súper fine. Sí, 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 va. Sí, Perfecto, muy bien, excelente, muchas gracias, muy bien, va. Pues entonces, si está todo claro, lo último que me gustaría hacer con ustedes es nada más enseñarles algo respecto a la página de SmartMed. Espero que ya todos tengan acceso a la página. Hace ya como una semana les mandé el acceso a su correo. Si alguno todavía no tiene acceso o no se ha dado de alta o lo que sea, chequen en su correo, tanto en la bandeja de entrada como en los spam, si les llegó el correo. Si les llegó y ya no los deja acceder porque les diga de, el link ya expiró o lo que sea, me avisan y les vuelvo a enviar la invitación. Pero lo que me interesa que vean es dónde encuentran los materiales de estos primeros temas que ya hemos estado viendo. Entonces, cuando ustedes se den de alta en ay, qué güey, perdón, me equivoqué de usuario. Cuando ustedes se den de alta en la página y ya tengan su contraseña y su sesión iniciada y tal, le van a dar en iniciar sesión
y los va a redirigir a las materias a las que estén inscritos. Entonces se van al apartado de cirugía, que es el que tiene aquí las tijeritas, y aquí abajo les van a aparecer los materiales didácticos que yo les voy a ir subiendo para complementar los temas. Como se darán cuenta, la clase pasada ya les había dicho que les subí tanto un resumen como una infografía de las normas. Por ejemplo, aquí tienen ustedes el resumen de la norma 005, que es la del consultorio, en donde únicamente vienen así a manera de resumen las partes más importantes de cada uno de la norma 005, y también viene una infografía un poquito más coqueta con dibujos y demás por si ustedes son más visuales. Entonces tienen esas dos herramientas para las 05 y también tienen esas dos herramientas para las 016. Le dan nada más aquí en el ojito y lo abren. Entonces tienen igual resumencito puntual punto por punto de la norma 016 y también su respectiva infografía de la norma 016 por si son un poquito más visuales. Ahora, hace ratito les agregué unos mapas sobre la higiene y el lavado clínico de manos. En la higiene de manos les hice yo una infografía un poquito más visual, pero también en la página 2 les coloqué el que casi siempre les sirve para aprenderlo, que son los del IMSS. O sea que el que sea que utilicen, este o el que yo les hice, pues tienen tanto el de la higiene de manos como el del lavado clínico de manos. También les hice yo aquí mi diagramita y también tienen el diagramita del IMSS, ¿vale? Para que lo estudien. Y finalmente, ya para cerrar esta unidad 1, que es lo que estamos viendo ahorita, les subí una infografía del equipo quirúrgico, que es lo último que nos resta ver del tema, igual por si quieren adelantarlo. Tienen aquí igual una pequeña infografía sobre los elementos del equipo quirúrgico, las tareas más importantes de cada uno y pues bueno, para que si lo quieren echar una leidita lo puedan hacer. Así conforme vayamos avanzando en clases, yo les voy a ir subiendo a cada una de estas unidades un material didáctico por cada tema. Por ejemplo, en la siguiente clase o dos clases les voy a subir un material de la historia de asepsia y antisepsia, un material de los conceptos fundamentales de los temas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, para que sepan que ahí tienen mucho material, que lo aprovechen demasiado, 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 les aseguro que les puede tirar mucho paro. Y pues a la par lo del QBank, que les digo es como este banco de preguntas de información ahí relevante para que se preparen como si fuera un DEPA, ¿va? Ahora, perdónenme, se me había pasado. No sé si esté la doctora que me preguntó antes de la clase, pero me dijo, Doc, ¿qué crees que mi doctor se está pasando de lanza? Y ya me dejó exponer para la siguiente clase la parte práctica de los bloques, es decir, creo que enguantado autónomo y cerrado o algo así. Quiero mostrarles para todos, porque pues, es un beneficio de todos, en la carpeta de Drive, hace rato antes de iniciar la clase, les subí unos nuevos materiales. Fíjense, se los comparto para que vean dónde está. Si ustedes abren la carpeta de Drive, denme un segundito. Ay, güey, ¿por qué no se compartió? Los virus, los virus. Ah, no es cierto. Si, si ustedes abren la carpeta de bloque 1 de Ciro, pues les aparece así, ¿no? Fíjense, está la carpetita de bibliografía en donde tienen los libros importantes, está la parte de PDFs donde les voy a ir actualizando tanto PDFs limpios como rayados, está este documento de Word que es donde les voy a ir colocando los links de los quizzes. Ahorita pues solo está el de la preclase, pero cuando terminemos esta clase aquí mismo les pondré el quizzes de la postclase. Pero lo que me interesa, que es lo que les subí, está en esta parte de clases. Si ustedes le dan en clases, van a encontrar la clase pasada que tuvimos, que fue la presentación y la primera parte de la norma 05, y aquí mismo les voy a subir esta clase ahorita que terminemos de grabarla. Pero tienen dos carpetas. La primera, que es la de para adelantar temas, aquí tienen todas las clases del año pasado, por si ustedes quieren ir adelantando temas, su doctor les pidió llevar ya preparado cierto tema en particular, pues lo puedan ver aquí de forma teórica. Y para la doctora que me había dicho lo de Doc, ¿qué pedo con la parte práctica? Aquí les puse una carpeta que se llama Práctica Videos del Departamento. El departamento tiene sus propios videos en donde explica cada una de las prácticas. Tienen tanto la de lavado clínico, lavado quirúrgico, antisepsia, enguantado, embatado, autónomo y asistido, inyección, etcétera. Y pues bueno, doctora, si quieres preparar tu clase de paso por paso, tienes aquí los videos del departamento
Pero además, fíjense, esta es la parte más importante, tienen esta subcarpeta que se llama listas de cotejo. En estas listas de cotejo van a encontrar las 4 evaluaciones del año pasado del cómo fueron preguntados los exámenes prácticos. Es decir, si ustedes abren, por ejemplo, la primera lista de cotejo, verán que en el primer escenario del examen práctico del año pasado les pedían hacer un lavado clínico de manos, un enguantado autónomo abierto y un punto simple. Y entonces les decían, pues para tu lavado clínico de manos tienes que hacer todo esto en este orden, paso por paso. Y una vez que hayas terminado, pues tienes que seguir con el resto, ¿no? Entonces, si quieren practicarlo más como si fuera una lista, pues sí, de punto por punto en ese orden, tienen las 4 listas de cotejo del año pasado. Cada una es diferente. Aquí, por ejemplo, es lavado clínico, enguantado y punto simple. En el escenario 2, por ejemplo, es la preparación quirúrgica con clorexidina, un embatado autónomo y un enguantado autónomo cerrado. En el escenario 3 es lavado quirúrgico por arrastre, el embatado autónomo y el enguantado autónomo cerrado. Y en el último es la colocación de la sonda nasogástrica. Aquí les pedían hacer una higiene de manos, luego un enguantado autónomo abierto y luego una colocación de sonda nasogástrica. Entonces, spoiler, así son los DEPAS prácticos del departamento. Ustedes llegan al quirófano de la facultad, tienen un grupo como de 2 o 3 güeyes que los van a evaluar y ellos con lista en mano les van a decir quiero que hagas estos 3 procedimientos y ustedes de memoria se tienen que saber todos estos pasos. Entonces, bueno, es un pequeño spoiler por si quieren ir adelantando, pero bueno, doctora, para quien me habías preguntado, espero que te sea de utilidad. Igual si no, cualquier cosa me avisas con confianza y ya lo vamos viendo. De momento, doctores, váyanse a descansar, que tengan una excelente noche y pues nada, pues descansen mucho. En un ratito les subo la clase, les aviso cuando esté en la nube, bueno, en el drive, y nos vemos la siguiente clasecita de jueves. Descansen mucho, bye bye, bonito cierre de semana. Gracias, doctor. Hasta luego. A Gracias, doctora. ustedes, Hasta luego. bye.